Mi nombre es Evelyn Sears y tengo 34 años. En la última noche del año, mi padre se paró en un escenario frente a 140 invitados, levantó una copa de champán y anunció que le entregaba la empresa familiar a mi hermano. A la medianoche dijo: «Les paso oficialmente Sears Meridian Group a mi hijo, Colton, el único que realmente se lo ha ganado». La sala estalló. Aplausos. Copas de champán en alto. La banda tocó algo triunfal. Mi esposo Nathan encontró mi mano bajo la mesa y la apretó. Yo se la devolví. Todos hicieron la cuenta regresiva. 10, 9, 8. Confeti listo. Matracas fuera. Mi hermano estaba en ese escenario como si hubiera nacido para estar ahí, sonriendo, sosteniendo una copa que costaba más que mi primer auto. Pero esto es lo que ninguno de ellos sabía. Ni mi padre, ni mi hermano, ni la banda que estaba a punto de dejar de tocar. Yo había estado preparándome para este momento durante 14 meses. Y exactamente a la medianoche, presioné enviar. Así es como sucedió. Bienvenidos de nuevo a Camp Drama Stories, donde compartimos historias de la vida real sobre justicia familiar, fortaleza silenciosa y los momentos que lo cambian todo. Si es tu primera vez aquí, deja un comentario y asegúrate de suscribirte para no perderte ninguna historia. Para entender a mi familia, tienes que entender la empresa, Sears Meridian Group. Mi padre, Gerald, la fundó hace 30 años en un almacén, alquilado en las afueras de Charlotte, con un camión de reparto y una línea de crédito que había rogado a 3 bancos diferentes. Cuando yo estaba en la secundaria, ya era una empresa mediana de manufactura y logística. Cuando me gradué de Wharton, cotizaba en bolsa. $380 millones de capitalización de mercado, 230 empleados en 4 instalaciones. Entré como interna el verano después de la escuela de negocios. Tenía 26 años. En 2 años, reconstruí el sistema de auditoría interna desde cero. En 5 reestructuré $47 millones en deuda. A corto plazo durante una crisis de liquidez que casi nos quiebra. A los 32, era vicepresidenta de finanzas, la vicepresidenta más joven en la historia de la empresa. Mi hermano Colton se incorporó hace 3 años. Tenía 28 años. Obtuvo el título de vicepresidente de desarrollo de negocio, una oficina esquinera, una asistente y una tarjeta de crédito de la empresa. Lo que no obtuvo fue responsabilidad. La división de Colton no tenía objetivos medibles, ni evaluaciones de desempeño vinculadas a resultados. Aparecía, daba la mano en ferias comerciales, pedía el almuerzo con la tarjeta de la empresa y lo llamaba relaciones con clientes. Cuando la junta directiva elogió la recuperación de la empresa tras la crisis de liquidez, mi padre se paró en la reunión trimestral y agradeció al equipo. Genérico, amplio, seguro. Al día siguiente, le compró un auto nuevo a Colton. Así funcionaba la familia Sears. Mi padre tenía un dicho. Lo escuché por primera vez cuando tenía 16 años, sentada en la mesa de la cocina haciendo la tarea mientras él hablaba con mi madre sobre el futuro. Un hijo lleva el apellido, decía. Una hija lleva los recuerdos. Yo cargaba con mucho más que recuerdos, pero Gerald Sears nunca contó lo que cargaba su hija. La primera vez que mi padre usó el champán como utilería fue 3 años antes, de esa víspera de Año Nuevo, en su 60 cumpleaños. Misma finca, mismo salón de baile, menos invitados, quizás 80, pero las mismas arañas de cristal, la misma banda de 12 piezas, la misma empresa de catering que envolvía las servilletas en pequeños cisnes. Gerald Sears se paró al frente de la sala en un traje color carbón con una copa de champán en la mano y dio un discurso sobre el legado. Habló de su propio padre, Hank Sears, que había construido una pequeña empresa de camiones en los años 70 y la perdió cuando sus 3 hijas la vendieron, después de que él muriera. Ningún hijo para continuarlo. Nadie que entendiera lo que significaba. Me prometí que nunca dejaría que eso sucediera, dijo mi padre. Miró a Colton. Esta noche quiero presentarles el futuro de Sears Meridian. Mi hijo, mi heredero, el que he estado criando para esto. 80 personas aplaudieron. Colton caminó hacia el frente y estrechó la mano de mi padre. Hubo fotos, una torta. La banda tocó My Way. Yo estaba cerca de la parte trasera con una copa de champán que no había probado. Nathan se inclinó. ¿Estás bien? Estoy bien. Dejé la copa en la mesa más cercana. Había estado bien toda mi vida. Esa noche, manejando a casa, Nathan no dijo nada durante 20 minutos. Luego dijo, no te mencionó en todo el discurso. Lo sé. Tú salvaste esa empresa hace 2 años. También lo sé. Miré pasar las líneas de la autopista y pensé en mi abuelo, Hank Sears, el hombre que lo perdió todo porque no confió en nadie que no llevara su apellido. Mi padre pasó toda su vida tratando de no repetir ese error. Cometió uno diferente. Yo era la primera persona en el edificio cada mañana. 6:30, estacionamiento vacío.
excepto por el guardia de seguridad, nocturno que terminaba su turno. Asentía con la cabeza. Pasaba mi tarjeta. Caminaba entre las oficinas oscuras y me sentaba en mi escritorio, junto al cuarto de servidores. Mi oficina compartía pared con la infraestructura de datos de la empresa. Cuando los servidores zumbaban por la noche durante el procesamiento por lotes, lo sentía a través del piso. Me gustaba ese sonido. Significaba que los números estaban corriendo. Significaba que el sistema que construí estaba funcionando. Cada pista de auditoría en esa empresa pasaba por mi departamento. Pagos a proveedores, ciclos de nómina, reconocimiento de ingresos, presentaciones trimestrales ante la SEC. Las revisaba todas, no porque fuera obligatorio en mi nivel, sino porque no podía parar. Esa era mi debilidad. No la ingenuidad ni la lealtad ciega. Era el perfeccionismo, la sobreresponsabilidad. No podía alejarme de una hoja de cálculo con un error de redondeo. No podía salir del edificio sabiendo que había una orden de compra que no había cotejado. 230 personas dependían de que esos números fueran correctos. Sus hipotecas, los fondos universitarios de sus hijos, sus cuentas de jubilación. Mi madre lo llamaba exceso de trabajo. «Te vas a agotar, querida», decía por teléfono. «Tu hermano sabe delegar. Deberías aprender de él». Colton sabía delegar porque Colton no hacía nada que valiera la pena retener. Delegaba el trabajo porque no había trabajo para empezar. Pero en el vocabulario de mi madre eso era liderazgo. No discutía con ella. Había dejado de discutir con mi madre sobre Colton hace mucho tiempo. Nunca cambiaba nada. Ella simplemente bajaba la voz y decía la misma frase de siempre. Ya les diré cuál era, pero aún no. Acción de gracias. 14 meses antes de la fiesta de Año Nuevo. Gerald, Diane, Colton, la novia de Colton, Lauren, Nathan y yo. 6 personas alrededor de una mesa para 12. Pavo, salsa de arándanos. Una cazuela que mi madre hizo con una receta que había recortado de una revista en 1994. Mi padre sacó el tema de la sucesión, sin sutilezas. Dejó el tenedor y dijo: «Quiero hablar sobre el plan de transición». Lo expuso. Colton asumiría como cocio en la primavera. CEO completo para enero siguiente. La Junta lo aprobaría. «Transición sin problemas», dijo Gerald. «Sin dramas». Dejé mi tenedor. ¿Han considerado un comité de sucesión formal? ¿Supervisión a nivel de junta directiva? ¿Evaluación independiente de candidatos? La mesa se quedó en silencio. Gerald me miró como si hubiera cambiado a un idioma extranjero. «Esto no es una decisión de comité, Evelyn. Esto es familia». Colton se recostó, sonrió, no dijo una palabra. No necesitaba hacerlo. Mi madre tocó mi brazo debajo de la mesa. Yo sabía lo que venía. «No hagas que esto sea más difícil de lo que tiene que ser». Lo dijo en voz baja, casi tierna, como decía todo lo que estaba diseñado para hacerme callar. Recogí mi tenedor, comí un bocado de cazuela, lo dejé pasar. Pero esto es lo que se quedó conmigo después de esa cena. Los números trimestrales de Colton. Su división había reportado adquisiciones récord de proveedores ese trimestre. 12 contratos nuevos. Proyecciones de ingresos al alza del 19%. Sobre el papel, parecía un milagro. Ejecuté esos números, a través de mi sistema de auditoría el lunes. Siguiente por la mañana, 12 contratos nuevos. 3 de ellos eran con el mismo proveedor bajo nombres ligeramente diferentes. Todos los pagos dirigidos a una sola cuenta receptora. Imprimí el informe, lo llevé a casa, lo guardé durante 2 semanas. Ese fue el comienzo. El proveedor se llamaba Greystone Industrial Supply. Nunca había oído hablar de ellos antes de esa auditoría de Acción de Gracias. Habían aparecido en nuestro sistema 8 meses antes, listados como proveedores de componentes de logística especializada. La división de Colton los había contratado. Hice las verificaciones estándar. Dirección comercial. Un apartado postal en Wilmington, Delaware. Sin oficina física, sin sitio web de la empresa, sin empleados listados en LinkedIn, sin perfil en la Better Business Bureau, sin registro de contratista estatal. Los pagos estaban estructurados cuidadosamente, transferencias electrónicas mensuales, cada una justo por debajo del umbral de reporte. 3 contratos. 3 nombres de entidad ligeramente diferentes. Greystone Industrial Supply LLC. Greystone Logistics Solutions Inc. Greystone Supply Group. El mismo número de cuenta receptora en los 3. Un manual de texto. Alguien había hecho esto antes. O alguien había recibido instrucciones exactas de cómo hacerlo. Revisé las autorizaciones de pago. Cada una había sido aprobada dentro de la división de Colton. Su asistente había procesado el papeleo. Su firma en los contratos originales. Total desembolsado a las entidades. Greystone en 8 meses. $1.2 millones para un proveedor que, hasta donde yo podía decir, no fabricaba, enviaba ni entregaba nada. No confronté a Colton.
No fui donde mi padre. No llamé a la junta. Imprimí cada documento, cada registro de transferencia, cada contrato. Los puse en una carpeta. La carpeta en mi bolso y manejé a casa. Nathan estaba en la cocina cuando entré. Miró la pila de papeles de 5 centímetros de grosor que llevaba y dijo: ¿Qué estás leyendo? Dejé la carpeta en la mesa de la cocina, me senté, serví un vaso de agua. El comienzo de algo que no puedo deshacer. Él sacó una silla y se sentó frente a mí. No me pidió que explicara. Esperó. Ese fin de semana, extendí cada impresión sobre nuestra mesa del comedor. Ocupaba toda la superficie. Registros de transferencia electrónica a la izquierda, copias de contratos en el centro, documentos de registro de entidades a la derecha. Nathan se paró al borde de la mesa con los brazos cruzados, leyendo al revés. Era asociado en un bufete de litigios que manejaba casos de cumplimiento corporativo. No era exactamente derecho de valores, pero lo suficientemente cerca. Empresa fantasma, dijo, señalando el registro de Delaware, registrado a nombre de un tal David Morrell. Me miró. ¿Conoces ese nombre? No, pero Colton asistió a una conferencia comercial en Atlanta hace 14 meses. Busqué la lista de asistentes. David Morrell aparecía como representante de un proveedor en el stand 17. Nathan exhaló lentamente. Si esto es lo que parece, no es solo fraude interno. La empresa cotiza en bolsa. Presentaciones ante la SEC, divulgaciones a inversores, informes trimestrales. Si esos pagos a proveedores son fraudulentos, los estados financieros que Sears, Meridian presentó, a la SEC están materialmente distorsionados. Lo sé, eso lo convierte en fraude de valores. También lo sé. Él se quedó callado un momento. Luego dijo: entonces deberías presentar una denuncia de denunciante ante la SEC. Confidencial. La ley Dodd-Frank protege tu identidad. Si las sanciones superan 1 millón, podrías ser elegible para una recompensa del 10 al 30%. Negué con la cabeza. No hago esto por dinero. Sé que no, pero necesitas hacerlo a través de un sistema que te proteja, porque si vas con Gerald con esto, él lo enterrará. Y si él lo entierra, esos 230 empleados son los que pagan cuando finalmente salga a la luz. Tenía razón. Si intentaba manejar esto dentro de la familia, desaparecería. No por el dinero, dije. Por el registro. Diciembre del año anterior. 13 meses antes de la fiesta de año. Nuevo. Me senté en la mesa de la cocina después de que Nathan se hubiera acostado. Computadora portátil abierta. El portal de envío de denuncias de la SEC para denunciantes. Un formulario largo. Campos para información de la empresa. Presuntas violaciones, documentación de respaldo. Escribí durante 2 horas. Detallé las entidades Greystone, los patrones de pago, la estructuración, las firmas de Colton. Adjunté los impresos que había escaneado. Presioné enviar a las 11:47 de la noche. Pantalla de confirmación. Denuncia aceptada. Número de referencia asignado. Llegó un correo electrónico de recibo segundos después. Mi teléfono vibró sobre la mesa. El sonido de notificación. Miré los 14 caracteres. Un número de referencia que significaba que alguien fuera de mi familia, fuera de ese edificio, fuera de la órbita de Gerald, ahora sabía lo que yo sabía. Tomé una captura de pantalla de la confirmación. La guardé en una carpeta encriptada en una memoria USB. Puse la memoria USB en la caja fuerte de casa, junto a nuestro certificado de matrimonio y el reloj de bolsillo del abuelo. De Nathan. En el trabajo el lunes siguiente. Entré a las 6:30 como siempre. Asentí al guardia nocturno. Me senté en mi escritorio. Abrí los estados financieros trimestrales que Gerald me había pedido preparar para la junta. Hice mi trabajo. Cada número perfecto. Cada nota a pie de página precisa. Porque ese era el punto. No estaba saboteando nada. Estaba haciendo mi trabajo mejor que nadie en ese edificio. Pero también comencé a construir un segundo archivo, privado, fuera de línea. Cada transacción de Greystone registrada. Cada rastro de aprobación trazado. Cada correo electrónico. Entre la asistente de Colton y el departamento de cuentas por pagar. Fechado, organizado, cotejado. La empresa celebró su fiesta navideña esa semana. Gerald se paró en la cafetería con una copa de champán y brindó. Otro año récord. Todos levantaron sus copas. Colton sonrió. Sostuve mi copa, no bebí. Sonreí cuando me miraron. Si alguna vez te has sentado al otro lado de la mesa de alguien que tomó crédito por todo lo que construiste y sonrió, conoces esta sensación. Si esta historia te toca de cerca, presiona ese botón de suscribirte y deja un comentario abajo. Tu historia también importa. Ahora, déjenme contarles lo que encontré después. 3 meses después de presentar la denuncia, la SEC hizo contacto. No fue una llamada telefónica, ni una carta.
Fue un mensaje a través del portal seguro. Se había asignado un investigador. Habían revisado mi envío inicial y abierto una investigación preliminar sobre Sears Meridian Group. Querían más. Específicamente, querían documentación interna, flujos de trabajo de autorización de pagos, registros de incorporación de proveedores, registros de comunicación entre la División de Desarrollo de Negocio y el Departamento de Cuentas por Pagar. Yo tenía todo eso, cada pieza, porque yo era la vicepresidenta de finanzas. Eran mis archivos, mi sistema, mis pistas de auditoría. Acceder a ellos no era espionaje, era mi trabajo. Durante las siguientes 4 semanas, recopilé un segundo envío, organizado por categorías, registros de pago arriba, registros de proveedores en el medio, memorandos internos al final. Los subí a través del portal seguro un domingo por la noche mientras Nathan leía en el sofá. ¿Listo?, preguntó sin levantar la vista. Segundo lodge. ¿Cuántos más? Al menos 1, quizás 2. Necesitan conocimiento a nivel ejecutivo. Él asintió. No lo discutimos más. En el trabajo el ritmo continuaba. Gerald anunció una asamblea general para el mes siguiente. El asunto en la invitación del calendario decía: el futuro de Sears Meridian. Todos en el edificio sabían lo que eso significaba: la sucesión. El nombre de Colton en el membrete. Mi asistente Pam lo puso en mi calendario y se detuvo en mi puerta. ¿Bloqueo los viajes esa semana? No, estaré aquí. Me miró un segundo de más. Pam había estado conmigo durante 6 años. No se le escapaban las cosas. Está bien, dijo y se fue. Abrí el portal de la SEC y verifiqué el estado. Activo, bajo revisión, esperando más. Tenía más. La asamblea general se llevó a cabo en la sala de juntas principal, con capacidad completa. Todos los empleados que pudieron asistir lo hicieron. Gerald trajo un atril, trajo un proyector, trajo una presentación con una línea de tiempo. La diapositiva decía: Transición de liderazgo, Sears Meridian Group. Debajo, una foto de Colton en traje, brazos cruzados, sonriendo. El tipo de foto que pertenece a la portada de una revista que nadie lee. Gerald habló durante 20 minutos. La historia de la fundación, los primeros años, el crecimiento. Y luego toda gran empresa necesita un sucesor que entienda no solo los números, sino a las personas. Alguien que construya relaciones. Alguien que lidere con visión. Hizo una pausa. Miró a Colton. Estoy orgulloso de anunciar que mi hijo, Colton Sears, comenzará a desempeñarse como co-CEO en entrenamiento efectivo esta primavera. Aplausos, no, atronadores, corteses. El tipo de aplauso que llena una sala sin convicción. Colton tomó el atril. Su discurso fue pulido, ensayado. Claramente, el redactor de discursos de Gerald lo había escrito. Colton agradeció a los empleados, agradeció a la junta, agradeció a todos los que hicieron esto posible. No mencionó mi nombre. Después de la reunión, Pam vino a mi oficina y cerró la puerta. Ni siquiera dijo tu nombre. Me di cuenta. Reconstruiste el sistema de auditoría. Salvaste la empresa en 2020. Tú eres la razón por la que la nómina se liquida cada 2 semanas. Pam. Ella se detuvo. La miré. Sé lo que hice. No necesito que Colton lo enumere. Esa tarde mi madre llamó. ¿No fue maravilloso? Tu hermano se veía tan presidencial. Dijo eso literalmente. ¿Presidencial? Dije. Parecía alguien que practicó frente a un espejo. Hubo una pausa. Evelyn. Solo mi nombre. Un punto al final, luego silencio. Mayo, tarde, un jueves. La mayoría del edificio se había vaciado. Alrededor de las 6, yo todavía estaba en mi escritorio terminando la conciliación trimestral de proveedores. Trabajo rutinario, del tipo que podía hacer con los ojos medio cerrados. La oficina de Gerald estaba oscura. Estaba en un torneo de golf benéfico en Hilton Head. No volvería hasta el lunes. Necesitaba el archivo maestro de proveedores, la copia física. Gerald guardaba los originales en un archivador cerrado con llave detrás de su escritorio. Era anticuado en eso. Las copias digitales vivían en el servidor. Los originales vivían en el gabinete de Gerald. El papel no se estrella, solía decir. Lo había visto abrir ese gabinete cientos de veces. Guardaba la llave en el cajón superior derecho de su escritorio, escondida detrás de una caja de bolígrafos monogramados que había recibido en su 50 cumpleaños. Entré en su oficina. La luz del pasillo cortaba una franja sobre su alfombra. Abrí el cajón. Encontré la llave detrás de los bolígrafos. Pequeña llave de bronce rayada y vieja. Abrí el gabinete. Tercera carpeta desde el frente. Etiquetada Contratos de proveedores, año actual. Dentro, 12 carpetas, una para cada proveedor activo. La sexta estaba marcada Greystone Industrial Supply.
Dentro, el contrato original firmado por Colton, refrendado por David Morrell. Términos: honorario mensual por servicios de consultoría logística. Entregables, ninguno especificado. Calendario de pagos, transferencias mensuales estructuradas. Fotografié cada página, frente y dorso. 17 imágenes. Devolví la carpeta a su posición exacta. Cerré el gabinete, lo aseguré. Volví a poner la llave detrás de los bolígrafos. Cerré el cajón, salí. Pasé mi tarjeta de salida. Estacionamiento auto. Conduje a casa con mi teléfono en el asiento del acompañante. Me temblaban las manos, no por miedo, por el peso de la certeza. 14 meses de sospecha, y ahora tenía la prueba en mi poder. Helen Ostracki había estado en la junta directiva de Sears Meridian durante 9 años. Ex-CFO de una empresa de empaques 3 veces más grande que la nuestra. Aguda, estable. El tipo de mujer que usaba gafas de lectura con cadenita. Y aún así ponía nerviosos a los abogados de la junta. Había sido mi mentora desde el 2º año. Café una vez al mes en un café fuera del campus. Sin agenda, solo conversación. Ese mes, le hice una pregunta que nunca antes había hecho. Helen, cuando era CFO, ¿alguna vez viste contratos con proveedores que no tenían sentido? Dejó su taza. Me miró por encima de esas gafas de lectura. Una vez lo llevé a la junta. Formaron un subcomité. El subcomité se reunió 2 veces. Luego el contrato con el proveedor se reclasificó como acuerdo de consultoría, y nadie volvió a mencionarlo. ¿Qué pasó con el proveedor? Todavía activo la última vez que revisé. Hizo una pausa. ¿Esto es sobre Greystone? Mi café estaba a medio camino de mi boca. Me quedé congelada. Helen se inclinó hacia adelante. Tengo 58 años, Evelyn. Llevo leyendo estados financieros desde antes de que nacieras. Noto cosas. Noté las entidades Greystone hace 6 meses. 3 nombres, una cuenta, pagos estructurados por debajo de la línea de reporte. ¿Por qué no dijiste nada? Porque la última vez que dije algo, aprendí que decir algo dentro de estos muros no cambia nada. Solo cambia quién puede quedarse. Recogió su taza. Pero tú tienes algo que yo no tenía entonces. ¿Qué? Acceso, juventud y un esposo que entiende de leyes de valores. No confirmé nada. Ella no me pidió que lo hiciera. Solo dijo, sea cual sea el camino que estés tomando, no mires atrás. El relato continúa, pero esta es la traducción del fragmento proporcionado. Si deseas que traduzca la conclusión de la historia, házmelo saber.